Vale. Entonces, Margarita, no sé si tú estás ahí lista para tu intervención y luego ya abrimos para las preguntas que creo que empieza a ver. Sí, sí, Listo. claro, ya, sí estoy lista. Muy Em, bien. pues buenos días todavía. Yo también agradezco mucho la invitación de la doctora Laura Muñoz, que como ayer dije fue mi maestra y pues hemos compartido ya varios espacios y bueno, es una relación de hace muchos años y yo siempre le agradezco que me tenga la consideración de invitarme a este seminario. Y también me da mucho gusto, bueno, ya lo dije al principio, a ver a Manuel, a Carlos Altagracia, puertorriqueños ellos, que ya los había conocido en otros espacios también, y a la doctora Elisa Lister, y bueno, a la doctora que hace mucho tiempo que no veía, entonces también me da mucho gusto, y a la doctora Johanna von Grafenstein, que ya había visto en las jornadas del libro caribeño la semana pasada. Entonces yo no, bueno, espero, no sé si entendí muy bien qué es lo que tenía que hacer cuando recibí la invitación de Laura. Entonces yo más bien lo que traté de hacer es como explicarme como a mí misma, como qué hallazgos había hecho, cómo me encontré con los estudios del Caribe, en fin, entonces yo le había mandado a Laura primeramente un título que no está en contraposición con lo que voy a decir ahora, pero porque en un primer momento yo había pensado hablar de 4 testimonios ya publicados que yo utilicé en el último libro que publiqué, que se llama Palabra y Fusil en el anticolonialismo caribeño de expresión francesa. Pero bueno, creo que llegaré al final a eso, por eso yo me refería a testimonios e historias. Eso era, y esa es la parte que yo creo que en mi trabajo es la que más me ha interesado. Entonces, pues no tengo una lista de textos, pero voy a decir más o menos sí, cómo fui llegando a eso que llamo hallazgos. Eh, Primeramente, quiero decir que yo comencé como con dos disciplinas académicas eh, que se desarrollaron una primero y luego paralelamente tal vez la otra, que fue las relaciones internacionales, que es mi licenciatura de formación, y luego los estudios de lengua del francés, concretamente de traducción y de literatura francesa. En ese momento el Caribe no estaba en mi horizonte, aunque por la formación como internacionalista no me era ajeno, pero desde otra tesitura, desde otra dimensión. Entonces, en ese primer momento, yo escogí como tema de tesis de licenciatura investigar la Confederación Europea, que era en ese momento una propuesta del presidente francés François Mitterrand. Entonces, y yo quería pues saber en qué consistía la Confederación Europea y qué consecuencias geopolíticas tenía para la misma Europa. Es decir, empecé estudiando una parte de la metrópoli, eh, pero no, no estudiaba eh, en esa parte, digamos, de la política francesa, pues no estudiaba cuestiones que se refirieran al Caribe ni a una zona que no, como ayer dijo la doctora Laura López, cuando estudia literatura francesa, pues normalmente es la literatura metropolitana, o sea, ni siquiera la de otras regiones. Entonces, pues eso no estaba en mi horizonte. Sin embargo,
ya cuando entré a los estudios de posgrado, a la maestría concretamente, digamos, no continué por la vía de las relaciones internacionales, más bien me apasionó el estudio de la lengua francesa y de la cultura, voy a decir, francesa, entre ellos la literatura. Entonces yo quería, en el posgrado en estudios latinoamericanos, pues estudiar algo que me permitiera continuar con el estudio de la lengua y la literatura francesas o en francés. Entonces empecé a buscar entre los autores literatos, sobre todo haitianos, francófonos, guadalupenses, martiniqueños, mucho menos de la Guayana francesa porque conocía menos. Y entonces o sea, por casualidad, por azar, yo encontré el libro Le Discours Antillais, el discurso antillano de Edouard Glissant, porque en ese momento yo frecuentaba mucho la biblioteca Paul Rivet del Instituto Francés de América Latina, y bueno, porque tenía cursos, tomaba cursos ahí de lo que se llamaba cursos universitarios. Entonces tomaba cursos de literatura francesa, de historia del arte, de cine francés, en fin. Entonces, pues esta primera obra de Edouard Glissant, que además es una obra, en realidad el discurso antillano es un conjunto de ensayos sobre muy diversos temas que compiló Glissant y que se publicaron. No tiene un solo tema, son muchísimos temas a lo largo de varios ensayos. Entonces, a mí realmente ese fue mi primer acercamiento con el Caribe. Y en ciertos, en muchos aspectos. Me gustó muchísimo su apertura, su vasta cultura y algo que yo subrayo siempre, su manera de decir, que a mí me parece con muy poca violencia en el lenguaje, en las imposiciones. Entonces, me encantó la manera de subrayar cómo es importante hablar en plural, y no porque sea políticamente correcto o no ahora, sino cómo toda esta manera como inclusiva pero crítica. Entonces, pues ese fue mi primer acercamiento y entonces me interesé por el pensamiento de Edouard Glissant y traté de analizarlo, pero de una manera a través de lo que él hacía como literato, o sea, a través de 3 novelas, que son sus primeras 3 novelas. Y eso lo hice como trabajo de posgrado, de maestría. Entonces ahí yo pues buscaba un acercamiento a su idea de antillanidad a través de esas 3 primeras novelas. Entonces, es un autor que desde que lo conocí, que tuve mi primer acercamiento con él, no lo he abandonado. Incluso al que creo que hay que dejar reposar un tiempo y luego volver. Me cuesta trabajo hablar de categorías analíticas al hablar de Glissant, porque él mismo es muy lejano a esta idea de definir, de conceptualizar. Sin embargo, a lo largo de mi trabajo me he referido a las siguientes ideas o pensamientos, yo más bien las llamo así, que él esbozó: la relación, la creolización, el pensamiento archipelágico, el pensamiento de la huella y el pensamiento de la errancia. Hay muchísimas otras, como la doctora Chimpton señalaba ayer, por ejemplo, la opacidad, pero yo me he referido más a estas que mencioné.
Entonces, bueno, esa fue una primera apertura para mí y así me vinculé pues con los profesores y doctores que trabajaban el Caribe en la UNAM, en el Instituto Mora, en ese momento, que nunca ha sido un grupo muy numeroso a partir de los estudios latinoamericanos, más bien los caribeñistas mexicanos o en la Ciudad de México no han sido un grupo numeroso, pero sí muy, diría, muy consistente e inclusivo, ¿no? En ese momento, pues yo era una estudiante de maestría y me vinculé a un proyecto de CONACYT que dirigía el doctor Mariñez y la doctora Laura Muñoz. Y bueno, así me vinculé también en ese primer momento y pues presenté los primeros avances de esa tesis, los primeros avances de investigación en el Seminario de Estudios del Caribe, que fue para mí y lo sigue siendo, tuve el honor de presidirlo también, de esa asociación del 2016 al 2018. Para mí fue ciertamente, como ayer lo decía Maggie, desde esos primeros años, para mí me habré vinculado en el 2002, por ahí, pues fue un espacio muy rico de discusión, de conocimiento para mí, multidisciplinario. Entonces, dada esa apertura de Glissant y ese trabajo, ese primer trabajo de maestría, yo empecé a tomar cursos que no estaban en el posgrado en estudios latinoamericanos, pero que ofrecían el estudio de las literaturas caribeñas. Y tomé uno con Laura López, que ayer estuvo aquí, que bueno, tenía una parte del Caribe, pero también una parte de autores del Magreb, en fin, lo que se llama la francofonía. Y también tomé otro con la doctora Nair Anaya, que tenía otro seminario similar, pero de literaturas anglófonas. Y entonces, bueno, ahí tuve un acercamiento más bien con autores del Caribe y de África también. Entonces, bueno, ese fue un primer acercamiento. Y después pues a mí en realidad lo que me gusta es contar historias, ¿sí? Pero no sabía muy bien cómo hacerlo de una manera más académica. Entonces, pues sentía que me faltaba, o sea, la literatura estaba pues muy bien, me permitió muchas posibilidades de vincularme al Caribe, pero tenía esta discusión de la ficción, ¿verdad? La ficción y la no ficción. Y yo sentía pues que me faltaba explorar una parte quizá más histórica, más no ficcional. Entonces, Glissant mismo, pues había dicho en las obras que yo había leído que era importante acercarse a los sectores no hegemónicos en el Caribe, ¿no? Entonces, pues me interesé por una huelga de trabajadores cañeros en Puerto Rico en el año de 1934. Y digamos que me interesé por la parte testimonial, no que yo quisiera, porque no lo soy, no soy historiadora, hacer como desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Sino más bien me interesé por la parte testimonial, en esa idea de contar una historia. Y bueno, encontré algunos testimonios que trabajé en esa parte, tratando de vincularlos con la historia de la vida cotidiana de esos trabajadores. Después descubrí
que lo que me interesaba era la vinculación entre individuo, comunidad y sociedad en las historias que yo pretendía contar. Ahí puedo destacar que me interesó mucho en la parte histórica propiamente. Laura hablaba ayer de rupturas, una idea que llamó jibarería del escape de Fernando Picó y que después encontré en términos para la música, pero con otra idea en Ángel Quintero, en Ángel Chuco Quintero. Entonces, eso me llevó también a estudiar, digamos, la idea de las resistencias, como diría Glissant, que es lo que hago en el último libro. En este punto también que hablaba de, bueno, de los campesinos que en ese momento me interesaron y de la huelga de los trabajadores, en fin. Creo que es una línea que, si bien dejé un poco reposar, vuelvo a retomar en el caso de Haití, pero digamos un poco más colateralmente durante el periodo de la ocupación estadounidense y después durante el periodo del duvalierismo. Ahí yo quiero señalar un texto que para mí fue fundamental desde su concepción de quién es el campesinado y su enfrentamiento con lo que él llamó la nación haitiana. Ese texto es un ensayo pequeño, menos de 100 páginas, que se llama Nation, State and Society in Haiti, de 1804 a 1984. Es de Michel Ross-Trujillo. Para esa parte, y no tanto el ensayo que es más conocido, Silencing the Past. Y bueno, ahora quiero referirme quizá al último libro de manera más particular. Ayer la doctora Trimpton comentaba sobre Caribbean Studies Association y yo dije algunas cosas, pero realmente yo me vinculo tardíamente con Caribbean Studies Association, porque la primera vez que participo fue en Haití, precisamente en Puerto Príncipe, en el Congreso del 2016. Yo ya había conocido Haití, no era la primera vez que estaba en Haití, porque conocí Haití, bueno, Puerto Príncipe nada más, en el 2010, justo en el año del terrible terremoto del 2010, de enero. Yo fui en octubre con un grupo de académicos, porque había una iniciativa de parte de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de México, para ayudar en la reconstrucción de Haití, concretamente de la Universidad del Estado de Haití, de la UEH. Entonces yo formé parte de ese grupo de académicos. Que bueno, eso fue por nombramiento del rector, no, en fin, ese grupo, lo voy a decir porque fue muy importante, estuvo conformado por 8 personas, 8 académicos, 4 de la UNAM. Había, porque eran equipos que no incluían solamente gente de humanidades o de ciencias sociales, sino al contrario, eran más bien ingenieros civiles, especialistas en estructuras, eran físicos médicos, eran químicos también. Entonces, bueno, del Colegio de México sí había un internacionalista, y había también 2 académicos de la Universidad Iberoamericana. Entonces, esa fue la primera vez que yo estuve en Haití.
en un contexto pues muy difícil, ciertamente, por la cuestión de que todavía estaba muy presente la destrucción que provocó el terremoto del 2010. Entonces, en 2016, pues ya fuimos más bien otro grupo con apoyo de un proyecto PAPIT que yo dirigí en ese momento, con Laura López también, y participamos con una mesa sobre literatura haitiana en el Congreso de Caribbean Studies Association. Y esa visita a Haití pues fue aprovechada justamente para conocer el sitio histórico de la Cité de la Ferrière, a la que tuvimos oportunidad de ir y a la que para recordar los sitios de la historia haitiana, pues fuimos, como dije, Laura López y yo, con un grupo de 4 alumnos de posgrado míos. Bueno, entonces, eso lo digo porque me parece también muy importante tratar de conocer los sitios de los que se habla, tener un acercamiento también como más, pues sí, más físico, más visual también, ¿no? En el caso de Puerto Rico, pues sí, estuve en una estancia de investigación como de 1 mes y medio, algo así. Bueno, pude visitar también Humacao, el centro de documentación obrera, Iglesias Pantín, en Aguadilla, etcétera, además de San Juan de Puerto Rico. Y como dijera la doctora Lister, bueno, a lo largo también de todo este trayecto, uno va construyendo amistades también de por vida, y en ese sentido, pues yo pude tener un acercamiento más inmersivo con la cultura puertorriqueña a través de mi gran amiga Lara López de Jesús. Entonces, bueno, entonces me voy a referir sobre todo a este último libro que yo les decía, Palabra y fusil en el anticolonialismo caribeño de expresión francesa. Después de todo este recorrido, yo llegué a la conclusión que, digamos, esta área franco-creolófona, es decir, Haití, Guadalupe, Martinica y la Guayana francesa, en lo que llamamos el Circuncaribe, eran una área cultural, un poco pues a la manera de Sidney Mintz, que ya lo habían mencionado aquí. Yo más bien encontré la referencia en otro texto que se llama Methods in Research in Caribbean Studies, algo así. Entonces, traté de analizar este periodo 1920-1960 a partir de esa idea de área cultural en relación a lo que ya les había comentado, o sea, a analizar la idea de resistencia, en este caso, pues sí, en los intelectuales afrocaribeños. Entonces, pues eso me llevó a otros autores y a otras búsquedas, pero pues sí tuve mucho en cuenta, y cuando Laura hablaba de rupturas, bueno, entendí esa idea y traté de desarrollarla como un área cultural, con sus interrelaciones, con sus dinámicas, entre esa área cultural y la metrópoli, en ese sentido, que en ese momento, bueno, la metrópoli pues se entiende sobre todo París, la ciudad de París. Y después, en ese trayecto,
Bueno, encontré muchos testimonios, mucha documentación relativa a las revistas que fundaron los afrocaribeños, y yo traté de relacionarlo em, con la idea de Glissant en una relacionalidad que me indicaban precisamente los textos que revisé, testimoniales sobre todo, y literarios también, en sus conexiones, sobre todo con América Latina y con otras partes de la misma área cultural, por ejemplo, con el Quebec en Canadá. Y con pero eso es un momento posterior, porque eso es fundamentalmente durante la dictadura de Duvalier, y ya no lo puse en el libro, y también en ese sentido, pues con el éxodo de haitianos hacia la ciudad de Miami y a la ciudad de Nueva York, sobre todo. Entonces, digamos, eso es lo que para mí fue más interesante de este libro, esas conexiones, porque efectivamente esta área cultural no está aislada, no está sola, no nada más son las relaciones que se establecen entre los intelectuales de esa área cultural, sino que ellos, al menos los afro caribeños de este lugar, de esta área cultural, tratan de establecer con otras áreas culturales, como es el caso de Harlem Renaissance. Y eso lo encontré fundamentalmente a través de documentos, de revistas, artículos en revistas y de testimonios de gente que vivió en esa época, y sobre todo de escritores y escritoras también, porque encontré varias. Y en ese sentido, para mí fueron muy importantes dos textos que tratan la idea del cimarronaje cultural y que rompen un poco con ese esencialismo o un mucho de la negritud, ¿verdad? Y se abren a una cuestión más diversa del Caribe. El primero sería Bonjour et adieu à la négritude, de René Depestre, Buenos días y adiós a la negritud. Y el otro sería también de René Depestre, un texto menos conocido, más pequeño, que para mí fue fundamental, que se llama Le métier à métisser, o como la actividad, la profesión para mestizarse, o del 1998. En ese sentido, otro texto quizá menos conocido, pero que también para mí fue fundamental, fue un texto de René Menil, que fue un martiniquense, filósofo, que participó pues en la creación de muchas de estas revistas de las que hablo, o de algunas, con una perspectiva. Él participó en l'Étudiant Noir, en ese momento de su vida era comunista, después fue evolucionando hacia otras situaciones políticas, pero que habla fundamentalmente de estas como lazos, como raíces subterráneas que culturalmente se entretejen entre el Caribe. El texto se llama Antilles de Yaya Díaz, es de 1999 y lo tradujeron y publicaron en el Fondo de Cultura Económica como Las Antillas ayer y hoy, Senderos. Por cierto, esa traducción es de Margarita Mateo con una revisión de Laura López. Entonces, ese texto fue fundamental para mí en esta idea que ya han desarrollado también Kamau Brathwaite y Yolanda Good también en su libro sobre las islas del Caribe. Luego yo quisiera decir que entre los hallazgos muy gratos para mí, pues encontré escritoras que no son tan conocidas quizá. Por ejemplo, encontré a una poeta
que participó en la revista que fundó Aimé Césaire y Suzy Césaire, que se llama Tropique, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Tropique es como de los años 40, del 41 al 43, por ahí, que se llama Lucie Tessé, y que yo utilizo un fragmento de su poesía como epígrafe de uno de los capítulos de este libro, y eso me llevó, por ejemplo, a pensar en la participación actuales en este periodo de la historia de esta área cultural. Y ciertamente no aparecen mucho, excepto Paulette Nardal, que tengo su libro de entrevistas, que utilicé también, y fundamentalmente y Suzanne Césaire, que ella escribió, era una esposa de Aimé Césaire, pero intelectual ella misma y poeta. Ella escribió también, y hay un texto importante que publica, que es una recopilación de sus escritos, sobre todo en Tropique, de sus artículos en Tropique, que se llama Les Grands Camouflages, écrits de dissidence, 1941-1945. Y bueno, ellas dos son, digamos, dos figuras de este periodo, mujeres intelectuales importantes, pero, y bueno, Lucie Tessé yo la encontré por su poesía, pero si no, realmente hay pocas, y yo pienso que hay pocas que uno puede encontrar. ¿Por qué? Porque si no son intelectuales o escritoras que publicaron textos, porque uno lo que encuentra son los textos, pues es difícil, o que hayan publicado memorias, pero es un poco también más difícil. Entonces ahí, pues esa es, por ejemplo, pienso en todas estas actrices, en las cantantes de jazz, que también son caribeñas, afrocaribeñas, provienen de este ámbito, y tuvieron una participación, incluso algunas se involucraron en otras actividades más reivindicativas, en fin, pero que es difícil seguir su huella porque no dejan testimonios escritos. Entonces, eso es, bueno, para mí es lo que pudiera decir también. Y luego quisiera ya ir finalizando este estudio, sobre todo de la historia cultural reciente de Haití o contemporánea, me llevó a mí un poco forzadamente, lo voy a decir, a proponer el estudio de la migración haitiana en México. Esa es mi conexión con México. ¿Por qué? Porque de unos años para acá, los financiamientos de los proyectos incluyen un renglón que tengan una... En esa época la frase era que contribuyan a resolver los grandes problemas nacionales. Entonces, pues eso necesariamente nos lleva a una contemporaneidad que estamos viviendo. Entonces, yo pensé que podía acercarme al tema migratorio por la formación que tengo primaria como internacionalista, donde pues la política migratoria ocupa un papel fundamental, y también a través de este recorrido por la historia haitiana contemporánea. Y recientemente, pues sí, también me he dedicado al tema migratorio haitiano, que tiene otras aristas, que es un tema muy complejo, que
yo diría que en las condiciones que se presenta actualmente no tenemos herramientas conceptuales, teóricas, apenas se están construyendo. Y ese es como a prueba y error, ¿verdad? Apenas se están construyendo los instrumentos que nos puedan ayudar a estudiarlo de una manera académica, ese tema. Y no sé si esas herramientas puedan estar en vigencia, porque el tema y el proceso avanza mucho más rápido que lo que los académicos podamos atrapar o fijar. Decir que, bueno, desde luego hay pues otros autores que también revisé, que ya se han dicho aquí, más considerados como clásicos, desde luego del área anglófona, como puede ser Eric Williams, pero yo traté de resaltar quizá los que para mí fueron muy importantes en este último libro y que quizá en el ámbito hispanoparlante no sean tan conocidos como otros, quizá atendiendo a esta idea de la ahistoria que habría planteado Eduard Glissant. Y por último, quiero decir que en esta última etapa, en este último año, tuve la oportunidad de regresar a Glissant, pero ya más revisé sobre todo actas de coloquios, de uno en particular que le hicieron en homenaje, y revisé en particular entrevistas. Ahora me interesa muchísimo esta cuestión por la parte testimonial que yo había subrayado y que en algún momento les digo, quiero terminar con esto. Creo que a mí realmente lo que me interesa es contar historias a través de un acercamiento con esos individuos que vivieron esos procesos históricos o sociales o culturales. Entonces creo que no sé muy bien todavía cómo ligar esta triada individuo, comunidad, sociedad, pero creo que eso ha sido como lo que ha estado alrededor de todo lo que he escrito e investigado. Y sigue muy presente todavía. Y bueno, estoy en esas maneras de enlazar estas tres entidades, ¿no? Individuo, comunidad, sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues ya he dicho más o menos cuál ha sido mi acercamiento al Caribe, y ahora pues con eso quisiera concluir. Desde luego pues agradezco todos los espacios que desde México se han formado y en otras latitudes, como han sido los seminarios de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, los congresos, las mismas jornadas del libro caribeño, y también en una época para mí más reciente de la Asociación Caribbean Studies Association, como yo dije, a la que me incorporé de manera mucho más tardía. Pues muchas gracias, yo con esto quiero concluir. Muy bien, muchísimas gracias, Margarita.